¿O será que de pronto es Verónica, que la otra vez estaba con otro usuario? Bien, ahora sí. Oficialmente para todos, buenas noches. ¿Cómo están? Ah, profe, Buenas noches, profe. el hijo de Vero sí se Muy llama bien, Eduardo profe. David. Perdóname. El hijo de Vero se llama Eduardo David. Ah, entonces debe ser él, que entró con el usuario del hijo. Listo. No, Eh, no demoró ni un minuto diciéndome eso. bien. Hasta ahora solamente he corregido una pequeña parte del grupo. Creo que he corregido nada más a 20 personas. Y en esta oportunidad, pues, ya que en algún momento muy sutilmente me lo comentaron en el último examen, comencé de abajo hacia arriba, es decir, del último hacia el primero. Entonces, apenas quedé en el compañero Camilo Mojica hasta Camilo. He corregido hasta este instante el que está por encima de Camilo. No recuerdo ahorita el nombre. Creo que es Martínez. Ujú. Martínez Pedro, creo que es. De Pedro para arriba, falta ahora por corregir, ¿vale? En lo que va quedando de la nochecita y en el transcurso del día de mañana, deberé ya finalizar todos sus ejercicios. ¿Listo? Sin embargo, vamos a ver si de pronto recuerdo como que las observaciones más grandes hasta este momento que he podido detectar. En muchos ejercicios me di cuenta que están copiando varias veces la planta y la fachada para solamente colocar el acotamiento. Es decir, tenemos en el espacio modelo una planta equipada como se pedía, después hicieron otra copia al lado con una planta sin mobiliario, sin texturas de piso, solamente con lo que es el acotamiento. Luego dibujaron la fachada por una parte, con toda la, digamos, la decoración, con todo lo que se pedía. Luego dibujaron o hicieron una copia por otra parte de la misma fachada, le quitaron todo, dejaron solamente las líneas y colocaron acotamiento. Después dibujaron por otra parte el corte, hicieron el mismo proceso que acabo de describir. Entonces, observación importante para todos, porfa. Ese tipo de eh, realización o procedimiento en el dibujo no es correcto. No hace falta tener que copiar 10, 20, 5 veces la misma planta para colocar o para mostrar un elemento distinto, porque para eso estamos trabajando con las capas. Las capas son las que nos ayudan a nosotros a poder visualizar o no visualizar elementos que nosotros, que para nosotros sean necesarios, ¿listo? Sin necesidad de estar copiando información, porque entonces estamos sobrecargando un dibujo con peso innecesario. Estamos copiando de más una vivienda sin necesidad, cuando lo que se requiere es simplemente dentro de la misma planta incorporar el acotamiento, incorporar texturas de piso, incorporar mobiliario, incorporar muros, sombreados de muros, cualquier, toda el requerimiento que estábamos pidiendo. Entonces, aquellas personas que, aunque no lo haya corregido todavía, ya saben que tienen ese tipo de situación, sepamos que necesitamos corregirlo. No hace falta tener diferentes copias del mismo archivo para estar mostrando aspectos diferentes de la misma planta, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta ese detallito. Vi mucha información hasta ahorita, vi mucha información que todavía estaba mezclada, habían elementos en capa cero, habían de pronto líneas, por ejemplo, en los cortes y en la fachada, líneas que a lo mejor eran de ventanas, de puertas, que tenían o estaban dibujados en la capa, por ejemplo, de mobiliario, la que utilizamos en la planta, simplemente le cambiaron el color para que de primer momento no se viera distinto. Entonces, sepamos que todos los elementos deben ir en su capa correspondiente, todos, absolutamente todos, y que ahorita ninguno debería estar en capa cero. Vi en algunos casos unos bloques de ventanas que, aunque los habían metido
es decir, estaban de primer momento almacenados en la capa que le correspondían, fueron creados en otra capa y obviamente cuando hicieron la impresión, la expresión no le quedaba correcta. En otros casos vi algunos detalles de algo, de elementos que ya tuvieron que haber quedado corregidos del primer examen. Lo que es la textura de los pisos, lo que es dibujo de piezas sanitarias, lo que es dibujo de camas, lo que es dibujo de mesas de noche, lo que es dibujo de muebles, es decir, estos primeros elementos que ya tenían que estar solucionados cuando hicimos la corrección del primer examen, ese tipo de errores yo no los esperaba ver en este segundo examen porque se supone, como dice el dicho, ya eran etapas superadas. ¿Listo? Entonces, en ese tipo de situaciones hice un poco más de peso porque eran elementos que no tenían que observarse de manera incorrecta en este ejercicio. Aquí, donde más teníamos posibilidad de, o era más admisible algún tipo de detalle, de error, cuando trabajamos con bloques, cuando trabajamos con el acotamiento, cuando trabajamos de pronto con la tabla, eh, cuando estábamos de pronto terminando de dar algunos retoques a los cortes, ¿listo? Ese tipo de construcciones era más admisible porque era lo más reciente, pero ya elementos básicos de la planta, como era construcción de muros, que había muchos muros que le faltaban líneas, hicieron el sombreado y cuando yo apagué el sombreado y apagué la capa de ventanas, los muros quedaban, digamos, incompletos. Entonces, todos esos detalles tuvieron que haber quedado solucionados con la corrección del primer ejercicio y me di cuenta que en algunos casos arrastramos esos errores y por eso no estamos teniendo una buena calificación. Entonces, por favor, atendamos a cada una de las observaciones que se nos está haciendo y también, inclusive, aquellas que no nos están haciendo. Ya por lo menos creo que nosotros tenemos una idea bastante clara de cómo debe quedar la planta, cómo debe quedar la fachada, cómo debe quedar el corte, mínimamente hablando. Entonces, ya con eso nosotros tenemos el punto de partida inicial. Luego después puedo complementar todas aquellas recomendaciones u observaciones que en mi caso yo les pueda dar a ustedes de sus ejercicios. Pero ya cada uno de nosotros, perdón, debemos estar bastante claro de cómo tiene que ir quedando nuestros dibujos hasta este punto del día de hoy, ¿vale? Entonces, por favor, todos los detalles que se le está diciendo, corrijámoslo porque, como se lo dice saber a un compañero dentro de la corrección, eh, el día de hoy vamos a arrancar con lo que sería el ambiente tridimensional de AutoCAD. Y un buen diseño o modelo tridimensional en AutoCAD depende de un buen dibujo realizado en 2D. Si nuestro dibujo 2D está incorrecto o tiene deficiencias, el modelo 3D tendrá más errores y más deficiencias. Entonces, el resultado que ustedes van a hacer no será el esperado. Necesitamos corregir absolutamente todo lo que corresponda a 2D para que cuando demos el paso a 3D podamos hacerlo con un paso seguro. Si no, vamos a estar tambaleándonos, si no, los elementos no nos van a quedar bien, si no, no vamos a crear sólidos, sino que crearemos otro tipo de cosas. Entonces, para que eso no ocurra, por favor, una vez más, todos y cada uno de los detalles que se digan y también lo que nosotros siempre observamos en pantalla, lo que comparten otros compañeros, por favor corrijamos porque cuando empecemos a dar ahorita ese paso en el cambio del ambiente de trabajo de 2D a 3D, si no tenemos el 2D correctamente realizado, el 3D puede que se nos vaya a complicar un poco más, puede que de pronto nos vayamos a frustrar, puede que de pronto diga, no, profesor, es que el 3D no es para mí. No, porque primero hay que ir, digamos, por paso. Por eso este ejercicio ha sido gradual, desde cero hasta lo que es la construcción 3D. Pasamos por la planta, pasamos por puertas, pasamos por ventanas, por bloques, por equipamientos mobiliarios, cocina, por tablas, espacio, papel, impresión, escalas, todo eso, para entonces llegar a una construcción tridimensional, en este caso, seguir haciendo nuestra vivienda.
Entonces, una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, en la medida en que nuestro dibujo 2D esté correcto, el modelo 3D tiene muchas más probabilidades de que también esté correcto. Si el modelo 2D yo me lo llevo con todos esos errores, con todas esas fallas, a querer modelarlo en 3D, ese modelo 3D va a tener errores y van a ser, lo más seguro es que se nos complique un poco más, que invirtamos mucho más tiempo en querer modificar esos elementos que ya están construidos en 3D, que ya son sólidos, que ya tienen una masa, que ya tienen una altura que yo puedo prácticamente palpar, el querer modificar eso le va a consumir mucho más tiempo de lo que consume un dibujo en 2D. Entonces, cuando le pase esas situaciones, lo más seguro es que tengan que irse por el camino más largo, tengan que borrar, perdón, esos elementos y les va a tocar dibujar todo absolutamente desde cero. Entonces, para que eso no ocurra, señores, por favor, terminemos todo el 2D completamente listo, perfecto, corregido en la medida de nuestras posibilidades. Porque si no, una vez más, la parte 3D no nos saldrá como la estamos imaginando. Diego, te veo con la mano levantada. Coméntanos, por favor. Profe, buenas noches. Bueno, Pues yo mirando la calificación que el profe me puso, pues básicamente el problema que de pronto veo que tengo es el de las líneas, ¿sí? Digamos en la fachada del corte de la puerta, como ya es un mobiliario, ya tiene una capa con ese tipo de línea, pues ¿cómo hace uno para modificarla? Porque al modificar uno el, la capa digamos, de ese layer no se modifican todas. ¿cómo así otra vez? Porque no entendí ese punto. Sí, Tienes al un modificar elemento determinado. la puerta, que Ajá, una puerta. hace parte de las puertas, digamos, del layer puertas. ¿Cómo hago yo para modificar la línea de esa puerta sin modificar todos los layers que pertenecen a las puertas? Porque aparece gruesa en la impresión. No, primero, en el caso de la vista en planta, solamente necesitamos una sola capa de puertas, por lo menos hablando desde la planta. Sí. Solo necesitamos una sola capa para puertas. En esa capa solamente, como hemos dicho, solamente vamos a observar los elementos que son las puertas en la planta. ¿Listo? Partamos desde ahí. Si la puerta que tú tienes, Diego, está en otra capa, en capa muro, en capa mobiliario, en capa pisos, en capa lo que sea, ese elemento, solamente ese elemento, debes moverlo al lugar correspondiente, que es puertas. ¿Listo? Si ya tú lo colocaste todo como bloque, entonces, digamos, de primer momento, el cambio de una capa a otra se hace más sencillo, porque ya todo está agrupado. Tocas la capa, despliegas tocas el elemento, despliegas el listado de las capas y seleccionas el nombre a donde lo vayas a mover. ¿Listo? Una Listo, vez profe. que ya tengas eso y observes que tu elemento aún no tiene las características de la capa de puerta, es decir, se vea rosado o tenga diferentes líneas de diferentes colores, estén diferentes elementos, quiere decir que al momento de la construcción del bloque, esa puerta tenía mezclada información. Tenía mezclada información de Sí, o sea, lo que pasa fue que yo diarios, diseñé la puerta con la misma capa de puertas que ya tenía creada en planta. O sea, ahí Ujú. toca hacer era otra capa para esa puerta en específico, la puerta No, frontal. no es una capa por puerta, no. Es una capa para todas las puertas. O sea, tocas editar el bloque. Sí, porque yo creo que estoy casi seguro que fue en tu ejercicio, no fue la puerta, no revisé la puerta. Revisé aleatoriamente, perdón, la ventana de la fachada, creo que fue. Y cuando yo selecciono, creo que la tuya estaba convertida en un bloque, si no estoy mal. La ventana, creo Mm, que fue en tu ejercicio. No recuerdo si fue creo que estoy casi seguro que fue en el tuyo. Listo, sí, pongamos que haya profe, sido. yo la tengo en Y bloque. entonces, cuando yo entré a revisar ese bloque, porque vi que no tenía las características correctas, me di cuenta que creo que ese bloque lo construiste en la capa de muros. Creo. Entonces, creo que por eso fue que te coloqué alguna observación, que habían unos bloques que tenías que moverlo todo de manera correspondiente a la capa cero primeramente y que todo al final te quedara bien.
Pero no, profe, ese está hecho en la capa cero porque cuando lo selecciono y cambia cualquier color. Eso quiere decir que está creado dentro de su capa. Entonces yo creo que era otro elemento. Y si no, entonces porque no eras tú, pero sé que hubo una persona que tenía esa capa de ventana, perdón, ese elemento de ventana en la capa y decía ventana para la fachada, pero cuando yo entro, porque la representación no era la que se tenía que ver en impresión, ese bloque estaba constituido dentro de otra capa y creo que era una capa que se llamaba muros. O sea, en Entonces, el definitiva, hay que grosor era editar el mayor. bloque. Lo más seguro es que te toque revisar el bloque. Digamos, en el caso de la puerta, que fue lo único que me puso la corrección, o sea, Ujú. yo puedo entrar a esa puerta, así tenga el mismo layer de puertas, pero en Sí, eso no específico, importa. Simplemente eh, haces doble clic para editar el bloque. ¿Sí? muchas gracias, profe. Perfecto. Cuando entres en esa pantalla gris, haces todo el procedimiento que revisamos, creo que fue ayer y antes de ayer también. Seleccionas todo, lo llevas a la capa cero, verificas que las propiedades sean por capas, sales del modo de edición de bloques, guardas cambios y automáticamente te tiene que quedar en el lugar correcto. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces hasta ahorita, pues me falta yo creo que tres quintas partes del grupo, diría yo. ¿Ok? Me faltan más o menos como unas 30 personas por corregir. He visto algunos ejercicios que han estado bastante bien, otros ejercicios que no han estado tan bien como yo lo estaba esperando. En ese caso van a ver que a lo mejor la descripción es un poquito más larga. ¿Ok? La idea nuevamente es dejar todo lo más correcto y finalizado entre hoy a más tardar mañana, porque ya a partir de hoy vamos a empezar a levantar elementos tridimensionales de esa vivienda. Entonces necesitamos tener nuestro proyecto lo más limpio posible, lo más correcto posible, con el mínimo de errores, con el mínimo de fallas, para que podamos caminar sobre seguro. Si no, es como si estuviéramos caminando en un piso de baño jabonoso, que en algún momento nos podemos resbalar y nos podemos caer. Entonces, nuevamente, esos detalles vamos a corregirlos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? De pronto los compañeros que ya recibieron su retroalimentación. Brevemente, porfa. Bien. Yo estoy ansiosa, profe. Listo. Yo estoy ansiosa. En este caso, como el apellido de Verónica es por C, ella es una de las primeritas. ¿Qué, Entonces, profe? entonces como en este turno, en esta corrección, comencé de abajo hacia arriba, es decir, del último, el que tiene el apellido más cerca de la Z, hacia arriba, hasta el primerito creo que es Aldana. Entonces, en este caso, Aldana será el último en ver la No, pero corrección. no por la calificación del parcial. Digo yo, es porque estoy ansiosa por aprender ese 3D. No, es que eso lo vamos a hacer desde ya. ¿Listo? Obviamente cada quien tiene en su computadora hasta ahorita el avance de su ejercicio, ¿ok? Y mientras tanto, ese va a ser nuestro punto de partida, ¿vale? Una vez que ya ustedes vayan recibiendo la corrección, pongámonos las pilas, apretemos ese nitro de ese carro de Rápido y Furioso, finalicemos todo lo que está pendiente ahí y luego a ese lo empezamos a levantar, digamos, formalmente en 3D. ¿Listo? Bien. A ver, creo que había una observación. Bueno, creo que había sido una o dos personas, no recuerdo, que había un pequeño detalle en la construcción de lo que era el techo de la fachada y por ende también del corte. Si nosotros nos damos cuenta, aunque la cúspide o la punta de lo que es el techo a dos aguas no está literalmente en el centro de la vivienda, es decir, está un poquito desplazada hacia un lado, lo que sí sabemos que coinciden a la misma altura es el nivel más bajo de ese techo. Sabemos que el techo viene así. Y este nivel más bajo tiene la misma altura tanto a la derecha como a la izquierda. Creo que vi un ejercicio donde esa terminación estaba como así. Es decir, había una parte de la finalización de ese techo que estaba más arriba y otra que se veía más abajo. Ese fue un detalle. Y había otro en la que la altura
de esa cumbrera, de ese punto más alto del techo, no era la dimensión que aparecía en el PDF, sino que se veía más bajita porque el techo enseguida visualmente no tenía la inclinación que ya nosotros sabemos, sino que se veía más aplastadito el techo. Es decir, visualmente estaba incorrecto. Entonces, porfa, no vayamos a descuidar las longitudes de todos los elementos. Eso va a hacer que en la gran mayoría de nuestro ejercicio, lo que construyamos nos quede de manera correcta, ¿vale? Bien. Empezamos entonces el día de hoy a dar nuestro siguiente paso al otro ambiente de trabajo que tiene AutoCAD, que es el AutoCAD o la parte o el ambiente 3D de AutoCAD. En este ambiente tridimensional, nosotros podemos empezar a otorgar elevaciones, podemos empezar a otorgar alturas, podemos empezar a modelar techos, pisos, elementos internos, puertas, ventanas, entre otros objetos, haciendo una mayor aproximación a lo que sería el proyecto real. Aunque, digamos, lo que tenemos literalmente de clase es lo que nos queda de esta semana y 4 días de la semana entrante, vamos a intentar exprimir esa naranja de estos días que nos están quedando. Literalmente esa va a ser, vamos a intentar exprimir y vamos a intentar compartir la mayor cantidad de elementos 3D que podamos. Lo básico, por lo menos que vamos a trabajar es construcción de elementos tridimensional a modo de sólido. Vamos a, obviamente, hacer el modelado de la casa de una manera muy básica, sin tantos elementos internos. Los elementos externos sí, lo que son puertas y ventanas externas. Losa de piso, losa de techo. A esa vivienda le vamos a incorporar unos materiales, vamos a ver cómo se prenden y se apagan luces en AutoCAD. Vamos a prender y apagar sombras y vamos a generar unas imágenes renderizadas, aunque sean sencillas, aunque sean nuestros primeros pasos, deberíamos abarcar ese grupo de contenido en estas próximas clases que nos están quedando. Entonces, una sugerencia de mi parte hacia ustedes, porfa, primeramente, si antes, de pronto, yo digamos como si fuera mi persona, si de pronto yo antes sentía que había algún elemento en el que no me desenvolvía muy bien en esa parte tridimensional, pues ahora vamos a tener la oportunidad de terminar de flexibilizar nuestra mente, nuestro pensamiento geométrico espacial, porque entonces ahora sí, de aquí en nuestras clases que nos quedan, un elemento yo lo voy a poder empezar a ver desde cualquier punto de vista que yo quiera o que a mí se me antoje, literalmente hablando. Si lo quiero ver a la derecha, a la izquierda, por arriba, por abajo, un poquito más acá, un poquito más allá, quiero ver la losa del techo, lo quiero ver sin el piso, con el todo, absolutamente todo, vamos a poder modificarlo o vamos a poder manipularlo cuando tenemos el modelo tridimensional. La idea de un proyecto, cuando lo llevamos a 3D, es que esté prácticamente finalizado en 2D. Es decir, que nosotros no vayamos a tener correcciones de lo que es el proyecto como tal. Porque entonces, hacer modificaciones en 3D consumen más tiempo que hacer una corrección en un plano 2D. Entonces, la idea es que apenas ya el proyecto esté consolidado en lo que sería en su aspecto bidimensional, ahora sí podemos dar ese paso a lo que sería un modelado tridimensional. ¿Listo? Obviamente, ese tipo de situaciones tan ideales a veces es difícil conseguirlo en un proyecto. Que te digan, sí, ya, todo el 2D quedó absolutamente listo, vamos a pasarlo en 3D. Puede que a lo mejor en el 100% de las ocasiones no ocurra, ¿ok? Habrán de pronto sus algunas excepciones y pues bueno, vamos a tener que trabajar con ese tipo de eventos cuando se nos llegue a presentar en un trabajo o con un cliente o con algo más concreto, ¿vale? Pero lo ideal, lo más es recomendable es que teniendo ya todas las piezas 2D listas, podamos darle el paso a 3D para poder empezarlo a manipular de este modo tridimensional. Este aspecto
del ambiente 3D en AutoCAD, yo lo considero muy valioso desde el punto de vista siguiente. Aunque nosotros en AutoCAD podemos aplicar materiales, podemos prender luces, podemos generar sombras, podemos generar imágenes renderizadas, podemos tomar de pronto fotografías, colocar cámaras, todo eso es posible, pero digamos mi apreciación hasta ahorita de lo que es la parte tridimensional del programa es que a veces me da la impresión de que AutoCAD digámoslo de esta manera, es como un poquito tosco para lo que sería un modelado 3D. Por lo menos es mi impresión, ¿ok? A lo mejor habrán otros profesionales que digan, no, es que AutoCAD es lo máximo para 3D. De pronto, ese es mi punto de vista muy particular. Cada quien, en la medida en que va manipulando la herramienta, va pudiendo darse cuenta de esas características. Pero yo siento que, por lo menos AutoCAD, en algunos elementos 3D es como un poquito tosco en generar esa imagen fotorrealística, en colocar materiales, entre otras cosas. Pero lo que yo sí sé es que, no sé si va a ser para este periodo o para el siguiente, ustedes les corresponde ver una siguiente materia, perdón, que es el 3D Studio Max. Sí, El 3D profe. Studio Max es un software que es uno de los más utilizados, de los más frecuentes en lo que es el renderizado de un proyecto arquitectónico, hablando en nuestro ambiente. Porque tiene librerías de materiales mucho más realísticas, tiene mejores efectos que AutoCAD, tiene mejores representaciones gráficas, da una mejor calidad en las imágenes. Es decir, tiene muchas más bondades que a lo mejor hasta ahorita AutoCAD se vuelve un poquito corto, posiblemente. Pero obviamente pide más recursos de un computador, necesito memoria RAM y procesadores más potentes, entre otras cosas. Porque, si no estoy mal, el programa creo que pesa un poco más de lo que pesa AutoCAD. Entonces, es importante pues que también vayamos teniendo esos detalles en cuenta. La idea, por lo menos, cuando yo en algún momento muy lejano ayudé a una profesora, colaboré en un proyecto que estaba haciendo de restauración de un teatro antiguo, nosotros lo trabajamos con 3D Studio Max. Pero ¿cuál fue el proceso? Nosotros levantamos todo el proyecto bidimensional y tridimensionalmente en AutoCAD. Absolutamente todo. Plantas, cortes, fachadas, detalles, etc. En AutoCAD también hicimos todo el levantamiento de ese teatro y lo que hicimos en el 3D Studio Max es, palabras más o palabras menos, ponerlo bonito y ponerlo atractivo. Le colocamos unos materiales que se veían muy realistas, le colocamos mejores iluminaciones, le colocamos animaciones de que si apertura de puertas, cierre de puertas, recorrido, proyección de un video en el fondo, es decir, intentando simular cómo se vería ese museo como si estuviera restaurado en la realidad. Entonces, esos efectos adicionales es posible realizarlos en ese otro programa. Pero para llegar allá, tenemos que tener una buena base en lo que sería la construcción y el modelado 3D en AutoCAD, para que entonces vayamos mucho más ligeritos a aprender ese nuevo software que es el 3D Studio Max, ¿vale? Es posible, a modo de recomendación, es posible que si nosotros tenemos computadores más o menos básicos o sencillos, que nos toque tener un poquito más de paciencia cuando estamos trabajando con AutoCAD 3D, porque lo más seguro es que el mismo programa en el proceso de modelado consuma un poco más de memoria RAM, un poco más de memoria de disco. Mientras estamos haciendo algunos procesos, intentemos abrir otras cosas, que si exploradores, que si otro programa, que si CorelDRAW, que si Office, ¿listo? Intentemos no sobrecargar el computador cuando estamos trabajando algunos elementos específicos de lo que sería el ambiente 3D para tampoco sobresaturar nuestro computador y que de pronto, de manera inesperada, el programa se nos vaya a cerrar, ¿ok? Porque a veces eso es posible que pase. No sé si hasta este momento alguno de nosotros nos ha salido el famoso mensaje de AutoCAD de fatal error. No lo sé. Espero que no.
y confío en Dios que hasta ahorita a ninguno nos haya salido ese mensaje. No sé si sabemos cuál es el famoso mensaje de fatal error de AutoCAD. ¿Lo hemos visto en algún momento? ¿Sabemos de qué nos están hablando? Sí, profe, sí, claro. Ok. Ese es el mensaje que yo creo que todos los diseñadores, todos los arquitectos, todos los que trabajamos con AutoCAD detestamos, literalmente. Porque ahí no hay nada que hacer. Cuando sale ese famoso mensaje, aunque yo le quiera dar un besito al monitor para que, ay, por favor, no. Tristemente se cierra. Donde quiera que yo le dé, en la X, en aceptar, en OK, en cancelar, en cualquier botón que me llegue a salir, ahí no hay nada que hacer. El programa se va a cerrar y solamente al momento de volverlo a abrir, va a mostrar hasta el último guardado que nosotros hicimos. Normalmente va a ser así. Por eso toca estar control S. Eso. Primeramente eso, Oscar, eso me parece muy bien. A cada instante hacer un control S que es para guardar. Y también ustedes, porfa, generar por su cuenta, aparte, copias de seguridad de su archivo. Si estamos haciendo un ejercicio, un proyecto determinado, intentemos tener una USB, copiarlo al correo electrónico, hacer algún respaldo en alguna nube, donde sea, con tal de que si por alguna casualidad un archivo se nos llega a dañar o a borrar, por lo menos no empecemos desde cero. ¿Listo? Hubo algunos compañeros que anoche era ya más o menos tardecito y de pronto antes de yo dormirme vi unos mensajes. Profe, yo no sé qué hice, se me borró absolutamente todo de lo que estaba haciendo en AutoCAD y yo pero que borraste el archivo, porque si borraste el archivo debe estar en la papelera de reciclaje. No, profe, no sé qué hice, se me borró absolutamente todo, no tengo absolutamente nada y no tenía respaldo. Y le tocó empezar desde la sesión número 1 a empezar las líneas. Y me pareció un poco doloroso porque es un avance significativo, ¿ok? Como si estuviera iniciando en la sesión número 1 de AutoCAD. Entonces, como no estamos exentos a que algo así nos vaya a pasar, porfa, yo de verdad se los pido con las dos manitos pegadas como el emoji del WhatsApp. Hagamos copias de seguridad de nuestros archivos y aún más si es un archivo que para nosotros es importante, ¿ok? Para que no tengamos que pasar de pronto algún rato desagradable, a lo mejor para que no nos pase tal o situaciones incómodas, nos vaya a atrasar el proceso, tenga que consumir más tiempo. Entonces, porfa, sigamos esa pequeña recomendación y estoy seguro que si en algún momento se nos llegara a dañar un archivo de AutoCAD, por lo menos no empezaremos desde cero, ¿vale? Un segundo, por acá tengo a Elkin con la manito levantada. Adelante, Elkin, porfa. Elkin, adelante. No, profe, le quería hacer una pregunta Sí, sobre señor. el examen, Ujú, sobre un apunte que me hizo. ujú, Bueno, ahí me colocó que solo hay una presentación creada y sí. ajustada a finalizar. Y sí, ya sé por qué, quería comentarle por qué. Pues yo finalizando, yo hice las de fachadas. No me acuerdo si la última fue la de Cota o la de mobiliario. Y pues me pareció genial coger y darle suprimir a las presentaciones porque ya no las necesitaba. Entonces me imaginé que, claro, al leer eso me di cuenta que la reembarré porque sí la necesitaba. No, ahora que lo dices, Elkin, voy a aprovechar. Pero no era para comentarle eso. Ok, no te preocupes. Yo pensé de pronto que en tu caso había sido que, como de pronto le pasó a algunos compañeros en el primer examen, teníamos el AutoCAD abierto y le dimos subir archivo, pero no habíamos guardado los cambios y lo que yo logré ver en mi computador había sido un avance que no era el significativo. Yo de pronto presumí eso. ¿Ok? Sin embargo, aprovecho el comentario de Elkin. Hasta ahora, con el ejercicio del día de ayer, nosotros deberíamos llevar solamente 3 presentaciones o 3 planos elaborados. Plano número 1, planta equipada. Plano número 2, planta acotada. Plano número 3, fachada y corte. Teóricamente deberíamos tener 3 presentaciones en nuestro proyecto. Y hago el énfasis porque en muchos, digamos en el 75% de los compañeros que revisé hasta ahorita, solamente había una hoja que estaba cuadrada y me imagino que esa empezaron a pagar y aprender para generar los PDF. ¿Ok?
Digamos que de primer momento es válido si yo lo que quiero es mostrar únicamente el PDF. ¿Listo? Si yo lo que le quiero mostrar al cliente es el PDF, por ahorita esa primera forma puede que sea válida. Pero ahora en nuestro caso no va a ser válido porque yo literalmente necesito ver plano número 1, planta acotada, plano número 2, planta la equipada, la acotada y plano número 3, vista de fachada y corte. Entonces, hago el énfasis porque hasta ahorita llevamos 3 planos. Cuando finalicemos nuestro curso vamos a tener más planos y cada uno tiene que tener su pestaña correspondiente, porque al final vamos a hacer la impresión y es muy engorroso para ustedes tener que estar prendiendo y apagando capas de la misma, cambiándole nombre, no vaya a ser que nos falte o nos sobren elementos y eso es bajarle a nuestra productividad en el manejo del programa. Entonces, para eso tenemos las capas. ¿Listo? Por eso no hace falta copiar 15 veces una planta si son 15 cambios que yo tengo que mostrar. Es la forma incorrecta y menos productiva de utilizar el programa y los elementos que nos proporciona el programa. Entonces, en esa única vista de fachada, estando en el espacio papel, puedo mostrar este elemento sí, este elemento no, este elemento sí, este elemento no. Lo tengo listo, imprimir. Vamos al segundo plano. Aquí voy a aprender este, apagar este otro, o a congelar y a descongelar. Lo tengo listo, imprimir y entregar. Tengo la de la fachada, lo mismo. Agarro, prendo, apago, congelo, descongelo, imprimir y entregar. ¿Listo? Es la forma más productiva que desde mi punto de vista ustedes pueden manejar tanto las capas como el espacio papel de AutoCAD. ¿Listo? Hasta ahorita solamente hay 3. Imaginemos que para la semana que viene tengamos un cúmulo final de 20 planos. Entonces, el tener que hacer toda esa modificación en los 20 planos, entonces a ustedes se le va a ir la vida y parte de la otra intentando modificar eso. ¿Ok? Imaginemos que le pasa algo similar a lo que tenía Verónica, que nos comentó una vez en su experiencia, que tenía un proyecto con más de 60 planos o algo así, Verónica. Creo que fue algo así que nos comentaste. No, 70 fueron los que se perdieron. Ese proyecto 70 tenía solamente como ese proyecto tenía más o menos 135. 135 planos. Mal contados como 135. Entonces, Con refuerzos y todo. Exacto. Entonces, imagínense en ese caso tener una única presentación y ustedes van moviendo, apagando, imprimiendo, cambiándole el titulito, cambiando el rótulo, cambiando cada una de las especificaciones. No, me parece la manera menos productiva en que ustedes pueden sacarle el mejor provecho a AutoCAD. ¿Ok? La forma en que como de pronto mi persona se los ha compartido es en función a diferentes escenarios, creo que una de las formas más prácticas en que ustedes pueden trabajar la herramienta. ¿Listo? Entonces, aprovechando ese comentario de Elkin, menos mal que me acordé. Brevemente, Oscar, por favor. Profe, pues iba a comentar que yo, digamos, tenía el trabajo en el 3.2, lo tenía guardado como 3.2 Oscar Esquidia. Sí. Y como tocó para la evaluación ponerle 12, E12 Oscar Esquidia, entonces pues le di guardar como y pues ahí pues me guarda dos copias, entonces ahí ya quedaría la de seguridad, digámoslo así. Esa puede ser una buena técnica. Eso Listo. Lo quería decir. importante, gracias, Oscar, lo importante es que no tengamos una única, porque aunque a mí personalmente nunca se me ha dañado un archivo de AutoCAD, por lo menos con el mensaje este del fatal error, por lo menos gracias a Dios nunca se ha dañado, no podemos de pronto decir que a lo mejor el 100% de las veces sea de esa manera. Puede que en algún momento cuando mi computador no sé, se colapse, no piense, se quede dando vueltas la cabeza, me salga ese mensaje y a lo mejor se me pueda dañar el archivo que estoy trabajando. Entonces, primera sugerencia, tengamos copia de seguridad y segunda sugerencia, la que nos hizo Verónica la semana pasada, el viernes pasado, no borremos los archivos .back que genera AutoCAD. Como le decía yo a los compañeros de la mañana, hasta el viernes pasado yo los borraba. Desde el sábado en adelante ya no los voy a borrar nunca más, honestamente hablando. ¿Listo? No, ni de fundas, eso lo puede rescatar a uno de una tragedia. Sí,
O sea, si lo dice Verónica que le pasó esa tragedia tan berraca. No, no, y no solo eso, a mí, no, es que han sido muchas veces que ese punto back me ha salvado la vida. Y yo recuerdo una vez de un pilotaje que estaba haciendo, uy, pero, o sea, no es un pilotaje chiquito, es un pilotaje de por lo menos mal contados unos 200 pilotes. Uy, es bastante. Y se cierra esa vaina, ese fatal error. Y yo sí tengo por costumbre estar salvando seguido. Y gracias a eso solamente me tocó repetir un pedacito por ahí, unos 10 o 15. Porque si no, vea. Esa es la mejor seña que pudo haber hecho Verónica. Así mismo. ¿Ok? Así mismo. Gracias, Verónica. ¿Listo? Bien. Entonces, habiendo finalizado este gran preámbulo, vamos a dar inicio a lo que sería la descripción de nuestro ambiente 3D. Veía que ahorita tenían la mano levantada dos compañeros. Veo la de Elkin. Elkin, brevemente, lo que quieras aportar, porfa. Elkin. ¿Se fue? Listo. Perfecto. Vamos entonces No, por acá. profe, qué pena, es que Sí. me doy líos con esto. Ujú. Yo que tengo una curiosidad y quería preguntarles a mis Sí. compañeros que saben y a usted, ¿cómo le dan a uno esa información para desarrollar un plano? Ya ¿En que usted qué nos la dio sentido? menudita y aún así fue un problema, entonces tengo miedo. Bueno, a veces, a lo que ha sido conmigo, por lo menos, a veces la gente no se la da tan menudita como la doy yo, honestamente hablando. Desafortunadamente. En una oportunidad me tocó, y voy a intentar no extenderme porque estamos consumiendo tiempo de la clase, me tocó presentar un pequeño examen para postularme a un puesto de dibujante de AutoCAD, donde ese gráfico que estaba hecho a mano, no sé, lo que pasa es que yo, como soy tan quisquilloso con las medidas, con todo, con que sea todo lo más legible posible, yo no sé si alguno de los compañeros sea ingeniero, trabaja con ingenieros civiles. Ojo, yo no estoy nada en contra de los ingenieros, me parecen unos profesionales que complementan mucho nuestra profesión, todas las ingenierías en general. Pero ese dibujo lo había hecho el ingeniero de la obra y yo no le encontraba pies y cabeza a ese dibujo. Estaba todo hecho así, parecía una servilleta, me pasaron esa fotografía, con esfero, y entonces había unos acotamientos que yo decía, bueno, pero si yo sumo esto, al final a mí no me da, yo no le veo que esto tenga aquí sentido. Igual pude hacer hasta donde mi mente creyó lógico empezar a organizar la información, pero no, a veces cuando nosotros recibimos, o por lo menos en mi caso, lo que ha sido mi experiencia, cuando uno recibe información de gente que está en obra y que uno tiene que pasar esa información a AutoCAD, eso a veces uno le provoca estar allá y medir todo uno mismo para que uno pueda decir, ajá, lo que estoy dibujando sé que va a quedar bien. Porque O entonces, sea, a confiarse veces, de otras personas. no, ir hasta allá y medir uno mismo la obra, porque a veces hay gente que lo mide, pero a lo mejor es un poquito desordenada o a lo mejor no es tan meticulosa como podemos ser nosotros. Y al final, no lo van a creer, al final, cuando digan, no es que este plano no quedó bien, eso fue lo que el dibujante que lo hizo mal. Entonces, a veces a uno es el que le echan esa culpa, ¿ok? No sé si a alguien más le ha pasado, pero es un común denominador a veces en las obras y en oficinas de proyectos que eso pasa. A uno casi que le dan 2 líneas y le digan, ahí está todo el proyecto, por favor, para mañana, plantas, cortes y fachadas, con perspectivas, isometrías y todo, y uno queda con las manos en la cabeza. A veces pasa así. Pero hay que tener paciencia porque hay gente que no piensa siempre igual que uno normalmente, ¿vale? Bien. Ahora sí, vamos a continuar entonces. Yo voy a proyectar pantalla. Por favor, confírmeme que ya lo podamos estar viendo. ¿Sí? Ya, profe, sí. Excelente, gracias. Hasta este momento nosotros hemos trabajado con lo que ha sido nuestro ambiente bidimensional en AutoCAD. Es decir, abro un documento nuevo por acá. Nos hemos movido en todo este ambiente donde hemos trabajado con la cinta de opciones, como la estamos observando en este momento, elementos para dibujar, para modificar, para anotar, para organizar en capas, para crear bloques, para propiedades, entre otras cosas.
Sin embargo, este apenas es el primer ambiente de trabajo en AutoCAD. Nosotros podemos realizar, digamos, estos dos tipos de trabajo, de elementos 2D y elementos 3D, aquí en AutoCAD. Ahorita, cuando empecemos a dar el paso a este nuevo espacio, nos vamos a dar cuenta que vamos a observar unos elementos que anteriormente, lo que había sido nuestro dibujo 2D o nuestro proyecto en 2D, a lo mejor lo trabajábamos o lo manipulábamos casi que de una frecuencia muy bajita. Entre esos elementos vamos a encontrar lo siguiente. Primeramente, el cubo de vistas. Ahora, cuando empecemos a estar en nuestros modelos, en nuestro trabajo en 3D, el cubo de vistas va a tener una mayor relevancia en lo que estamos haciendo, porque además de indicarnos para dónde está el sur, el norte, el este y el oeste, nos va a decir cuál es la vista activa que tenemos en este instante. Y vamos a poder manipular el proyecto como si nosotros tuviésemos, a ver, pongamos el ejemplo de un cubo de Rubik. ¿Listo? Tenemos el cubito en la mano y ese cubo nosotros lo vamos a poder dar la vuelta a nuestro antojo para poder ver cualquier mínimo detalle del proyecto. Ese tipo de manipulación, una de esas formas de lograrlo es a través del cubo de vistas. Este cubo, además de darnos las 8 vistas básicas de un proyecto, vista superior, que es la que tenemos ahorita predeterminada, vista superior, vista inferior, vista frontal, vista posterior, vista de izquierda y vista de derecha. Son las 8 vistas básicas que vamos a tener en ese cubo de vistas. Además, vamos a tener 8 vistas isométricas predeterminadas cuando nosotros presionamos las esquinitas de este cubo de vista y ya en un instante empezamos a probarlo. Otro elemento que empieza a tener mayor relevancia dentro de nuestros proyectos en AutoCAD en 3D es la barra de navegación. Hasta ahorita, nosotros en la barra de navegación, lo que más hemos utilizado ha sido la manito, el pan o el encuadre, y hemos trabajado con las herramientas del zoom, es decir, la lupa que nos ayuda a alejarnos y acercarnos de diferentes formas. Zoom tipo ventana, zoom con escala de zoom, perdón, zoom de acercamiento, zoom de alejamiento, zoom de extensión, zoom anterior o previo, es decir, todas estas herramientas de zoom que poco a poco nosotros en la medida en que avanzamos el proyecto hemos venido utilizando. Además de estas herramientas de zoom, hay una tercera herramienta de manipulación que se encuentra acá y son las órbitas. Estas órbitas a nosotros nos van a ayudar a completar esa manipulación literalmente como nosotros queramos. Es como si tuviésemos una esfera en nuestras manos y esa esfera la movemos en cualquier sentido o dirección. Ese tipo de herramienta o ese tipo de manipulación, mejor dicho, la logramos con las órbitas. Y nosotros tenemos 3 órbitas para trabajar y ya en un instante las vamos a ver. ¿Listo? Este es el icono de las órbitas. Y tenemos la órbita sencilla en la cual yo el modelo lo puedo manipular como si fuera un globo terráqueo. Tengo una órbita libre donde vamos a observar que se dibuja un pequeño circulito color verde con unas peloticas en los 4 cuadrantes de esa circunferencia y luego yo puedo hacer la manipulación como si lo estuviera moviendo a través de los ejes, como si tuviera un eje fijo, es decir, como si ese mapa mundi estuviera anclado desde el polo norte y el polo sur y yo puedo girar en el otro sentido nuestro proyecto. Y tenemos la última, que es la órbita continua, en la cual nosotros podemos darle un toquecito a ese proyecto y él va quedando, dando vueltas, perdón, él va a empezar a dar vueltas hasta que yo diga detener. Entonces, tenemos estas nuevas herramientas de manipulación, que son las órbitas, y poco a poco entonces las vamos a ir observando. Otro elemento que nos va a empezar a ayudar bastante en nuestro proceso de creación de modelos es esta información que encontramos en la parte superior izquierda de nuestra área de trabajo de AutoCAD. Esta
Vamos a intentar acercarla un poquito más. Ok. Esta información lo que nos indica primeramente es cuál es la vista activa. Hagámoslo con otro color para que no se nos confunda. ¿Cuál es la vista activa? Esta vista activa va a coincidir siempre con la vista activa que aparece en el cubo de vistas. Es decir, estamos en una vista top o una vista superior. Además de eso, vamos a tener la información de identificar cuál es el estilo visual que hasta este momento nosotros tenemos activo en el proyecto. Por defecto, todo lo que nosotros hemos hecho en 2D se ha encontrado dibujado en la vista superior o vista en top, y todo lo hemos visto bajo una estructura alámbrica 2D, que es la traducción que aparece en las versiones en español. Este 2D wireframe es una estructura alámbrica 2D. Cuando esta estructura alámbrica 2D está activa, la visualización del UCS es como la tenemos en este instante. Es decir, son unas lineecitas blancas como hasta este momento nosotros la hemos visto. Nos vamos a dar cuenta que cuando este UCS cambie de apariencia y se ponga en colores y además se ponga como en una visualización tridimensional, es porque nos encontramos en un estilo visual propiamente de un modelado tridimensional. Entonces, hasta ahora, estos van siendo los elementos que más vamos a aumentar su frecuencia de uso en un modelado 3D, junto con lo que es el sistema de coordenadas personales o el UCS, es decir, el elemento que a nosotros nos indica para dónde está la X, para dónde está la Y, y también vamos a poder observar para dónde está el eje Z. Vamos a verlo por acá. Nos ubicamos en una vista tridimensional isométrica y nos damos cuenta que entonces ahorita tenemos el tercer eje dentro del proyecto, que es el eje Z. Anteriormente, nosotros, vamos a pegar un momento esto aquí. Anteriormente nosotros, perdónenme aquí, un momentito. ¿Ok? Anteriormente, hasta lo que hacía un dibujo AutoCAD, nosotros solamente habíamos trabajado con coordenada X y coordenada Y. Es decir, nuestro proyecto se había concentrado, vamos a hacerlo así, para que lo veamos más cómodo. Permítame borrar esto. ¿Listo? Profe, ¿cómo lo puso así en esas tres coordenadas? ¿Desde dónde? Ya ahorita lo vemos, Oscar. Hasta ahorita nosotros lo habíamos visto, perdóname, de esta manera. Es decir, todo el proyecto desde arriba, como si fuera una vista satelital o una vista superior, donde la coordenada Z era como esa línea que salía del monitor de nuestro computador hacia nosotros. Ahora, en la medida en que empecemos a manipular el proyecto, nos vamos a dar cuenta que ahora vamos a poder estar observando esa tercera coordenada con mucha mayor comodidad. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vemos cómo funciona este cubo de vistas antes de pasar a la cinta de opciones 3D. Entonces, este cubo de vistas a nosotros nos da la posibilidad de empezar a girar nuestro ambiente de trabajo, nuestro espacio de trabajo, dependiendo a la vista en que queramos empezar a dibujar. Por defecto, todo lo que nosotros hemos hecho ha estado aquí, en la vista superior o vista en top. Pero nosotros, en la medida en que vamos seleccionando alguna parte de este cubo de vistas, nos va ofreciendo visualizaciones distintas. Por ejemplo, acá nos ubicamos en una vista frontal. Sigo haciendo clic en el cubo de vista. En una vista de la izquierda. Sigo dando vueltas. En una vista posterior o en una vista trasera. Sigo dando vueltas en una vista de la derecha. Sigo dando vueltas. Ahora me encuentro en la vista inferior. Es decir, el proyecto yo lo estoy viendo de abajo hacia arriba. Esa es entonces
la visualización en este instante. Vamos a seguir modificando. Cuando nosotros hacemos clic en las esquinitas del cubo de vista, nos vamos a dar cuenta que la visualización corresponde a una vista isométrica identificada por los puntos cardinales que el programa tiene por defecto. Voy un segundo a ponerme en una vista superior nuevamente con el norte hacia arriba, ¿ok? Que es la que hasta ahorita hemos trabajado. Cuando hacemos un clic en la esquinita del cubo de vistas, esta me ofrece una vista isométrica suroeste. Entonces, esta es la que nosotros vamos a encontrar como vista isométrica suroeste. Dependiendo como sea la traducción, hay la posibilidad en que no le aparezca la SW, como en este caso, porque está en inglés, sino que nos salga SO posiblemente. ¿Ok? Hay que revisar dentro de un instante en las vistas de ustedes. En la medida en que seguimos dando clic en esas esquinas, pues entonces nos seguiremos posando bajo otras isometrías. En este caso, esta es la isometría noroeste, la superior noroeste. Esta es la isometría superior noreste y esta es la isometría superior sureste. Puedo darle también clic en las esquinas de abajo. En este caso es la isometría inferior sureste. Esta es la isometría inferior suroeste, esta es la isometría inferior noroeste y esta es la isometría inferior noreste. Por defecto, dentro de las vistas predeterminadas de AutoCAD, dentro del listado que él tiene, solamente muestra las superiores. Las inferiores no las toma mucho en cuenta, aunque es posible detenerlo, ¿vale? Bien, AutoCAD tiene 3 cintas de opciones con las cuales nosotros podemos trabajar. La primera de ellas, todo lo concerniente a un espacio o un dibujo 2D, y las otras 2 para un trabajo o un modelado tridimensional. Hasta ahora nosotros hemos utilizado esta cinta de opciones que tiene el nombre, en español aparece como dibujos y anotaciones. En la versión en inglés debe aparecer como drafting and annotations. Aparece, debe ser algo así. ¿Listo? Este es el primer espacio de trabajo que es el que estamos visualizando en este instante. Es decir, esto corresponde a esta cinta de opciones como la estamos viendo acá. Sin embargo, vamos a observar las otras 2 cintas de opciones disponibles para poder ver la diferencia entre cada una de ellas. Hay 2 formas hasta ahorita, por lo menos 2 formas sencillas, en poder encontrar estos espacios de trabajo. El primero de ellos es en la parte inferior derecha de nuestra pantalla, en un pequeño icono que es como una especie de tuerquita. Lo que estoy señalando en este instante con color verde. Voy a intentar un momentico ampliarlo con una pequeña captura de pantalla. Permítanme un momento y hagamos esto. ¿Ok? Listo. Un momentito. Ahora sí. ¿Ok? Aquí está. Este es el icono que nos ayuda a cambiar los espacios de trabajo, como aparece en la versión en inglés, el workspace, o el espacio de trabajo, literalmente hablando, en las versiones en español. Estos son los 3 espacios de trabajo que nosotros tenemos disponibles para trabajar en AutoCAD. Hasta este instante, nosotros nos hemos concentrado en el uso de estas herramientas de dibujos y anotaciones, pero tenemos la posibilidad de cambiarnos a unos elementos básicos en 3D o poder empezar, literalmente hablando, un modelado en 3D. Estas herramientas de espacio de trabajo también las puedo sacar en la esquina superior derecha de la pantalla, donde tengo estos atajos de
documento nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, etc. Cuando despliego el listado de este menú de atajos, tengo una opción que dice espacio de trabajo. ¿Listo? Cuando hago un clic acá, él me muestra entonces para poder escoger los espacios de trabajo disponibles en AutoCAD. Borremos un segundo ahora esto. Perfecto. Veamos entonces cómo son estos espacios de trabajo. Vamos a cambiar al primero, que es básicos 3D. Dependiendo cómo vaya siendo nuestra velocidad de la compu, puede que tarde un par de segundos en regenerar toda esta cinta de opciones. Voy a utilizar esta primera de básicos 3D. Hago un clic acá, él piensa un poquitico, un par de segundos, y ahora sí, tengo los primeros elementos para empezar a trabajar en 3D. Puedo empezar a crear unos sólidos, puedo editar unos sólidos, puedo trabajar con los comandos de dibujo como estábamos en el ambiente 2D, puedo aplicar comandos de modificación como lo tenía en el ambiente 2D. Además tenemos elementos para visualizaciones y manipulaciones rápidas. Tenemos lo que corresponde al UCS o el sistema de coordenadas personales o coordenadas como aparece por acá. Y seguiré trabajando con lo que son las capas. Las capas nunca nos vamos a poder divorciar de ellas. Una vez que empezamos a trabajar con AutoCAD o cuando estemos trabajando inclusive con el 3D Studio Max, nunca nos vamos a poder divorciar de las capas. Es decir, ya tenemos en ese instante el anillo de casado y hasta que dejemos de usar AutoCAD vamos a utilizar las capas. Esta es la primera herramienta o la primera visualización de elementos 3D. Nos damos cuenta que empezamos a observar unas pestañas nuevas, como por ejemplo visualización. Esta tenemos la misma en 2D, esta tenemos la misma en 2D. Manejo, también aparecen algunas también en 2D. ¿Listo? Creo que estas dos iniciales vendrían siendo como que las más trascendentales en este primer ambiente de trabajo. Probemos el segundo ambiente de trabajo o la segunda cinta de opciones para trabajos en 3D que corresponde a los modelados 3D. Hago un clic acá. Y ahora sí, tengo la tercera cinta de opciones. Nos damos cuenta que hay muchos más elementos. De hecho, a mí me parece que es la cinta de opciones más completa si nosotros vamos a hacer cualquier elemento en 3D. Particularmente desde mi punto de vista y desde el punto de vista de lo que es ahorita nuestro curso, yo me voy a enfocar en esta cinta de opciones porque esta tiene los elementos que tiene esta y también incorpora elementos, obviamente, de la cinta de opciones en 2D. Entonces, para lo que son nuestros ejercicios en 3D, yo voy a utilizar esta herramienta porque tengo por acá modelados de sólido, tengo creación de mallas, tengo ediciones de sólidos, herramientas de dibujo como la tengo en 2D, línea, polilínea, circunferencias, elipses, etc. Tengo herramientas de modificación como tengo en 2D, como lo es el mover, copiar, girar, offset, mirror, trim, entre otras. Tengo herramientas de visualización de sección. Tengo para la manipulación del UCS o el sistema de coordenadas personales. Tengo herramientas de visualización. Tengo también las capas. Tengo para trabajar grupos. También tengo la cinta de opciones o la pestaña correspondiente a puros sólidos, la pestaña correspondiente a pura superficie, la pestaña correspondiente a puras mallas, la pestaña correspondiente a lo que es visualización o visualizar, donde tengo el trabajo que hace el cubo de vistas, es decir, esto que está acá es la misma manipulación que tengo con el cubo de vistas. Vamos a tener también en la manipulación del UCS, como lo teníamos en la primera pestaña, vamos a poder configurar la ventana gráfica, pero estando en el espacio modelo, es decir, aquí puede que se nos haga bastante común tener que partir nuestro espacio de trabajo en más
de una ventana. Es decir, tengo por acá y dibujo una circunferencia y aquí a lo mejor veo el proyecto más alejado porque tengo otros elementos para trabajar. Es el mismo proyecto, solo que tengo diferentes ventanas gráficas o diferentes viewports, pero en el espacio modelo. Puedo hacer cualquier tipo de modificación de esta visualización según vaya siendo nuestra necesidad. A lo mejor aquí tengo la vista tridimensional, a lo mejor aquí tengo la vista superior, a lo mejor aquí tengo la vista frontal y a lo mejor aquí tengo la vista posterior del proyecto. Es decir, nos da diferentes enfoques del mismo elemento tridimensional estando en el espacio modelo. Por ahorita lo dejaremos en sencillo, en simple o en una sola ventana gráfica. Es decir, ahora como lo tengo. En esta misma cinta de opciones vamos a poder trabajar lo que son las luces, vamos a poder trabajar completamente luces y sombras, mejor dicho, vamos a aplicar materiales, vamos a hacer imágenes renderizadas. Eso lo haremos desde esta pestaña que está acá. ¿Listo? Vámonos aquí. Perfecto. Ojo, estando en este ambiente 3D, de igual manera vamos a tener que estar muy pendiente de lo que está pasando en la línea de comando. Es decir, no porque estamos ahorita en 3D nos vamos a olvidar de que existe la línea de comando. No. De igual manera, habrán cosas que yo debo cumplir con un comando específico para que quede creado correctamente y esa información en primera instancia nos aparece en la línea de comando. Es decir, siempre tenemos que estar pendiente en lo que nos está apareciendo en esta parte inferior de la pantalla. ¿Vale? Hasta este momento, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietud acerca de esta breve descripción del espacio de trabajo de AutoCAD. Eduardo, coméntanos. Profe, pues no, nada, a mí me parece mucho de lo que, de las barras de opciones, ¿no? Sí, en el caso de Eduardo, como tiene la versión 2010, obviamente, esta cinta de opciones, obviamente no la estás viendo. En tu caso, Eduardo, un segundito, vamos a sacar. Tú deberías estar observando algo así. Además de las barras de herramientas horizontales que tú tienes, tienes las barras de menú, la barra de menú que tienes aquí arriba. Entonces, en estas barras es donde va a tocarte a ti hacer un clic derecho y empezar a activar todo lo que tenga que ver con 3D. El modelado en 3D, los sólidos, las vistas, entre otras cosas. Es decir, en tu pantalla se te van a ir generando diferentes barritas horizontales con los diferentes comandos a utilizar y luego tú, poco a poco, estos elementos los vas acoplando en la parte de arriba o a los lados para que vayas teniendo los comandos necesarios. Lo que no vas a ver es el cubo de vistas porque esto es más o menos reciente. Eso es como de una versión 2015, creo, más o menos. Más o menos empezó a aparecer el cubo de vistas. Vale, profe. Pero de igual manera, aparecen en lo que son las visualizaciones, la manipulación de las vistas, los mismos elementos. Cómo poner de pronto vista superior, vista lateral, vista posterior, cómo trabajar con las órbitas. Todos esos elementos siguen estando presentes. Tengo por acá a Sebastián. Sebastián, coméntame por favor brevemente. Profe, la modificación que se hace abajo para que quede en el espacio de trabajo, para trabajar con 3D, profe, en esa pestaña, si yo hago la modificación ahí en las otras que yo vaya a abrir, ¿va a quedar igual o solamente con una sola pestaña, profe? ¿Cómo así? ¿Me dices a la cinta de opciones que estamos viendo? Bueno, también, pero me refería más que todo cuando se dirigió a cuando se modificó primero el espacio de trabajo para Aquí. dejarlo en 3D. Esto, lo que estoy señalando en este momento. Hago eso ahí, profe, y en la otra pestaña que ha modificado. Sí, porque aunque ustedes cierren este documento y abran un documento nuevo, la cinta de opciones seguirá estando acá presente. La misma de 3D. Inclusive, si cerramos el programa y lo volvemos a ejecutar, él
debe seguir manteniendo la visualización de la cinta de opciones 3D hasta que nosotros no la cambiemos. Hasta que nosotros no revirtamos el proceso de volverlo a colocar en 2D, ella seguirá observándose con las herramientas 3D. Por lo menos como lo estamos viendo en este instante. Acabo de volver a ejecutar el programa, abro un documento nuevo y la cinta de opciones es la 3D, la misma con la que me quedé hace unos instantes. Hasta que no la cambie, esta seguirá apareciendo. ¿Listo? Norma, por acá brevemente también. Ok, Norma. profe. Gracias. Profesor, dos cosas, discúlpeme. Adelante. Entro a AutoCAD 2D común y corriente, y ahí es donde puedo encontrar 3D, o tengo que entrar a otra parte para encontrar 3D. No, habíamos comentado en la parte inferior, nosotros cambiamos los espacios de trabajo, o aquí, o lo podemos hacer desde aquí arriba. En cualquiera de los dos sitios trabajo con los espacios de trabajo. Si por defecto en esta parte superior, Norma, te ve, vamos a hacer esto. Así como yo lo tengo, es decir, no tengo la posibilidad de cambiar el espacio de trabajo, simplemente desplegando este listado y activando el espacio de trabajo, tú vas a poder también desde aquí arriba escoger las 3 cintas de opciones posibles de AutoCAD. Es decir, lo mismo que hacemos aquí arriba, lo podemos hacer desde aquí abajo. ¿Listo? Y discúlpeme, otra preguntita. En las unidades también colocamos milímetros. Sí, hasta ahora eso no lo vamos a cambiar. Seguiremos trabajando con milímetros, con 2 decimales en los ajustes, tanto de ángulos como de líneas rectas. Toda esa configuración hasta ahorita se mantiene. Gracias, profesor. Qué pena molestar. Lo que pasa es que a mí se me apaga en un momento a otro el internet y me toca volver a empezar. Gracias. No te preocupes. ¿Listo? Bien. Sigamos entonces empezando a manipular estos elementos tridimensionales. Yo me voy a ir acá a una vista isométrica sur-oeste, que puedo ir desde el cubo de vistas o también desde la sección de vistas. Tengo para poder seleccionar dentro de este listado las mismas opciones que me ofrece el cubo de vistas, solo que a manera de listado. Puedo escoger la vista superior, la vista inferior, la vista de la izquierda, de la derecha, la vista frontal, la vista posterior, la isometría superior suroeste, la sureste, la noreste y la noroeste. Lo mismo que hacemos con el cubo de vistas, lo mismo lo podemos hacer desde acá. Entonces, yo voy a irme a una vista suroeste. Perfecto, aquí estoy. Vamos a empezar a explorar las herramientas 3D y comenzaremos con lo que son elementos sólidos básicos. Lo encontramos en la cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Modelado, el icono que corresponde al cubo. En la versión en español debe aparecer la traducción de textura cuadrada. Ese debe ser la palabra que les aparezca por aquí. Vamos entonces a desplegar para ver qué es lo que nos está ofreciendo AutoCAD como sólidos básicos. Tenemos entonces la posibilidad de modelar un cubo o un paralelepípedo. Este cubo o paralelepípedo parte de la creación de un rectángulo o un cuadrado tal cual como lo hicimos en 2D y luego ese elemento le otorgamos una altura y ya automáticamente se convierte en un cubo o paralelepípedo. Tenemos la posibilidad de crear un cilindro. Este cilindro parte de la creación de una circunferencia como lo hacemos en un dibujo 2D, indicamos el centro, indicamos el radio. Una vez que tenemos la base dibujada en el ambiente de trabajo, le otorgamos la altura y este elemento se conforma como un cilindro. Tenemos la construcción de un cono. Este cono parte de la creación de una circunferencia base, tal cual como lo hacemos en el ambiente 2D, indicamos el centro, indicamos el radio
y luego otorgamos la altura. En este caso, la punta de lo que es este cono termina, como ya sabemos, en un vértice o en una cúspide. Entre más alto sea ese elemento, pues obviamente más estilizado será ese cono. Entre menos sea esa altura, como que más chato o más bajito será ese cono. Tenemos la posibilidad de crear una esfera. En este caso, la única información que necesito para la esfera es el centro y el radio, y automáticamente el programa me genera este sólido. Tengo la posibilidad de crear una pirámide. Pirámide cuya base puede ser un polígono. Polígono de 3 lados, de 4 lados, de 5, de 6, de 7, como trabajábamos los polígonos en 2D. Entonces, primeramente conformo la base de esa pirámide, que es un polígono. Una vez que configure ese polígono base, le otorgo una altura que veo que termina en una cúspide o en un vértice, y este se convierte en una pirámide. Si la base o si el polígono inicial es un cuadrado, será una pirámide de base cuadrada. Si es un hexágono, una pirámide de base hexagonal. Si es un pentágono, una pirámide de base pentagonal, y así sucesivamente con todos los polígonos. Tengo la posibilidad de crear una cuña. Esta cuña parte de un rectángulo, tal cual como lo dibujamos en 2D, solo que al momento de otorgarle la altura, este elemento solo subirá desde uno de los lados. La forma más sencilla de pronto de poder mentalizarnos esta forma de cuña es como aquel cauchito o gomita que nosotros colocamos en las puertas para trabarlas, y que cuando hay mucho viento, esta no se vaya a cerrar. Esa es la misma figura que nosotros podemos encontrar con esta construcción a modo de cuña. Y por último, tenemos la creación de un toroide. Este toroide, que es como ver una rosca, una dona, un anillo. Para la construcción de este toroide, nosotros solamente necesitamos primeramente el centro. Como segunda información, necesitamos el radio del toroide, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño va a ser ese toroide. Y como tercera información, necesitamos un segundo radio, que viene siendo el grosor de esa dona o esa rosca, es decir, qué tan gordita o qué tan delgadita va a ser al final. ¿Listo? Ya lo vamos a ver cada uno de ellos. Comenzaremos observando primeramente el funcionamiento sin medidas y sin nada, simplemente para ver cómo va funcionando esta herramienta. Yo estoy acá en una vista tridimensional isométrica sur-oeste y empiezo. Activamos comando para, la traducción de Vox sería caja, pero en español aparece como de textura cuadrada. Nos ayuda a modelar cubos o paralelepípedos dependiendo su longitud. Activamos la herramienta del cubo. Observamos siempre, siempre, siempre lo que nos dice la cinta de opciones. Nunca nos podemos despistar de la cinta de opciones. Nos dice, por favor, especifique la primera esquina. Perdón. Como no tengo ningún tipo de coordenada, yo voy a hacer un clic donde sea. Hago un clic por acá. Observo cómo estoy dibujando un rectángulo o un cuadrado en el piso. Él está esperando a que le dé el siguiente punto. Voy a hacer aquí clic arbitrariamente. Una vez que ya conformo la base, simplemente otorgamos la altura del elemento y ahí quedó. Si nosotros movemos el cursor hacia abajo, la construcción, digámoslo de esta manera, es como si estuviera creada hacia el subsuelo, es decir, como si estuviera enterrada en el piso. Si el cursor lo movemos hacia arriba, es decir, con un valor en Z positivo, entonces la construcción nos quedará del piso hacia arriba. Yo hasta este instante la voy a hacer de esa manera. Voy a colocar una altura cualquiera, voy a hacer un clic para confirmar. Y ya tengo mi primer sólido en pantalla. Hasta este momento el sólido se aprecia con puras líneas, como cuando nosotros estábamos en la escuela dibujando un cubo o un paralelepípedo. Literalmente se observa de esa manera. De hecho, verificamos
el estilo visual y nos damos cuenta que estamos ahorita observando el modelo en una estructura alámbrica 2D. Vamos a quitar un momento esto y empezamos a ver los diferentes estilos visuales que tiene posible para utilizar AutoCAD. En la misma cinta de opciones, pestaña Inicio, sección Vista, vamos a encontrar los estilos visuales. Aquí nos aparece entonces que estamos empleando la estructura alámbrica 2D. Esta misma que aparece aquí es la misma que debe aparecer acá. Y esta misma vista que aparece aquí es la que nos debe otorgar el cubo de vistas por acá. ¿Listo? Para que empezamos a ver correspondencia en cada uno de los elementos. Vamos a desplegar estos distintos estilos visuales. Como el nombre lo indica, estas herramientas nos ayudan a poder visualizar nuestro sólido de diferentes formas. La que viene de manera predeterminada es la que hasta ahorita estamos observando, una estructura alámbrica 2D. Pero ojo, también tenemos una estructura alámbrica que es 3D. Cuando yo le doy clic a esta, la única variación que nosotros vamos a poder encontrar es en la visualización del UCS. Primeramente, observemos cómo está representado el UCS en este instante. Yo voy a cambiar al siguiente estilo visual, que es una estructura alámbrica, pero en 3D. Observamos que el modelo sigue siendo o se sigue observando de la misma manera, solo que cambia es la visualización del UCS. Ahora los ejes se ven como gorditos, como si fueran unos tubos, y además tienen un color. Ese mismo color es el que yo puedo observar en este piso de trabajo. Es exactamente el mismo. El rojito es el eje X, el verdecito el Y, y si tuviéramos representado también el azul hacia arriba, tendríamos el eje Z, como lo estamos viendo en este instante. Ahora sí, empecemos a observar otros estilos visuales que de verdad nos brinden formas diferentes de ver el sólido. Tengo la primera de ellas, que es la conceptual. Hacemos un clic acá y observamos cómo nos queda este sólido. Voy a empezar a darle vuelta para que nos demos cuenta cómo se empieza a observar este sólido. Estilo visual, tipo conceptual. Probemos el siguiente. Tipo de líneas ocultas. En este caso, hacia el observador se van a ocultar todas las líneas que están por detrás. Ojo, si yo le doy vuelta al modelo, pues las líneas están ahí. Solo que el observador no las va a poder mirar en este instante. Tengo por acá el efecto realístico. Observemos cómo nos queda este efecto realístico. Este efecto realístico tiene una mejor representación cuando hay elementos curvos o superficies curvas dentro del modelo. Ahí nos brinda una mejor visualización de la superficie de los elementos. Tenemos también por acá lo que son sombreados, caras sombreadas. En este caso, se observan como las caras en un tono grisecito. Tengo la otra forma de visualización, que es un sombreado con contornos. En este caso, pues, se nos van a enfatizar en color blanco las líneas o las aristas que hacen nuestro modelo, nuestro sólido en ese instante. Tengo caras en grises o escalas de grises. Entonces ahora las tonalidades en grises son un poquito más uniformes. Sigo observando los contornos. Tengo la otra herramienta, en inglés aparece como Sketchy, en español debe aparecer como esbozo. Esta forma de visualización es como si el modelo nosotros lo estuviésemos dibujando a mano alzada, tal cual. Es decir, como si yo agarrara un lápiz e intentara dibujar en AutoCAD. ¿Listo? Observemos cómo pareciera que fueran trazos a mano alzada. Tengo, ya la que habíamos visto, la estructura alámbrica 3D. Y por último, tenemos la vista de rayos X. En esta vista de rayos X es como si el elemento
tuviese un pequeño grado de transparencia porque voy a poder observar lo que tengo en el fondo. Por ejemplo, yo voy a copiar este paralelepípedo que está acá. Utilizando las mismas herramientas en 2D, voy al comando copiar, exactamente como funciona en 2D. Toco el elemento, Enter, punto de referencia y luego donde lo voy a pegar. Ahí finaliza. Entonces ahora tengo dos sólidos que en este caso están pegaditos de la esquina. Observemos que con esta visualización de rayos X, yo puedo mirar a través de ese elemento hacia el fondo, a diferencia de los otros. Por ejemplo, uno conceptual, o por ejemplo el realístico, o por ejemplo sombreados con aristas. ¿Listo? El único que me permite ver más o menos lo que tengo en el fondo sería una vista de rayos X o en definitiva una estructura alámbrica, es decir, solamente las lineecitas del elemento. ¿Listo? Sigamos explorando las herramientas. Tengo por acá cilindro. En el caso del cilindro, parte de lo que es la base. Y sabemos que la base del cilindro es una circunferencia. Entonces, para una circunferencia, el programa me pide centro, indico un radio específico y luego le otorgo la altura. Si lo hago hacia arriba, ese va a ser el sentido de construcción. Si muevo el cursor hacia abajo, es como si estuviera construido hacia el subsuelo o enterrado en la tierra. Yo lo voy a hacer hacia arriba, clic para confirmar la altura y voy a cambiar el estilo visual. Voy a probar conceptual para que empecemos a ver cómo se aprecian ahora estos elementos. Voy a probar con realístico. Ahora observemos las caras curvas, cómo da ese mejor efecto redondeado. También puedo colocar de trazos o de aristas ocultas. Puedo colocar rayos X, el que nos haga falta. ¿Listo? Seguimos explorando las herramientas. Tenemos por acá el cono. De la misma forma como construimos el cilindro, se construye el cono. Indicamos el centro, indicamos el radio y una altura para este cono. Entre mayor sea la altura, como habíamos dicho, el cono va a ser como más empinado o más puntiagudo. En la medida en que la altura sea más bajita, pues el cono nos quedará como más chato o más aplastadito. Seguimos probando por acá. En este caso, la esfera. Para la esfera solo necesitamos el centro y el radio y automáticamente ya realizamos la construcción de este sólido. Probemos la pirámide. Por defecto, ojo, atención acá, por defecto siempre, la voy a hacer con otro color. De primer momento nos aparece que la base de esa pirámide es un polígono de 4 lados y ese polígono está circunscrito a una circunferencia real o imaginaria, ¿ok? De igual manera, esta información se puede modificar. Vamos un segundo acá. Yo la voy a dibujar con las mismas características que tiene. Una pirámide de base cuadrada. Hago un clic primeramente para indicar el centro. Observamos cómo esta base se va haciendo más amplia, esperando que yo indique cuál es el radio de esta circunferencia, esta circunferencia que está por dentro del polígono. Una vez que ya haya indicado el radio, simplemente otorgo la altura y ya la pirámide quedó construida. Probamos el penúltimo elemento, la cuña. En el caso de la cuña, observemos la ilustración. El punto que nosotros indiquemos como el primero va a ser el lado que se va a levantar. Es decir, se levanta de donde comenzamos y se queda acostado donde terminamos la base. Vamos por acá. A propósito, yo lo voy a hacer de atrás hacia adelante. Es decir, clic acá, despliego la base, un clic aquí y observemos dónde se va a levantar, desde donde comenzamos. Si hubiera hecho desde el otro lado, él se va a levantar en el otro sentido. ¿Listo? Tenemos el último modelo, que es el toroide.
Para el caso del toroide, necesito primero el centro de este toroide, luego qué tan grande es el toroide, es decir, el primer radio. Una vez que ya tengo ese primer radio, me toca indicar el segundo radio para indicarle al programa qué tan gordita o qué tan flaquita me va a quedar esta dona al final. Indico ese segundo radio, perfecto. Y ya nuestros elementos quedaron conformados, estos elementos básicos. Voy a cambiar el estilo visual, lo voy a poner realístico y observamos cada uno de ellos. Vamos a observar una vista superior. ¿Cómo se ven desde arriba estos elementos? ¿Listo? Aquí está. Los paralelepípedos, el cilindro, el cono, la esfera, la pirámide, las dos cuñas y el toroide. Veamos cómo se aprecian desde una vista frontal. Es decir, como si fuera una vista de fachada. Tengo las piezas de los paralelepípedos, el cono, el cilindro, el cono, la esfera, la pirámide, las dos cuñas y el toroide. Y otra vez, como lo observaría, desde esta vista tridimensional isométrica. ¿Listo? Hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud con respecto a estos sólidos básicos en AutoCAD? Profe, una cosita, ahí donde dice SW Isometric, en español aparece es otra sigla, ¿es cuál? ¿SO? ¿Es la Yo primera? creo que debería aparecer la SO, que es sur-oeste. Que aparece isométrico SO. Es esa misma, ajá. Ah, y lo otro es, digamos, usted le aplicó el efecto, ahí el efecto, Ajá, pero los estilos visuales el aquí. efecto, ese efecto lo copia para toda la figura, no se puede Sí, una con un efecto, no, otra con otro efecto, no, ¿no? porque esto es toda la pantalla completa. Ah, ya. Ujú, sí, señor. Listo. Era Perfecto. eso nomás. Listo, Oscar. Norma, creo que tenías la manito levantada hace un momentico, creo, y la volviste a bajar. Cuéntame rápidamente. Sí, profe, pero ya mi compañero hizo la pregunta. Gracias, profesor. Ajá, perfecto. Bien. Vamos a utilizar como práctica ahorita la guía número 13, la guía de ejercicio número 13, que correspondía a nuestro día de ayer, pero igual vamos a utilizarla hoy, porque de hecho hoy fue que comenzamos 3D. ¿Listo? En esta primera parte de esta guía se nos presenta la información básica para nosotros construir unos sólidos básicos en función a unas indicaciones o directrices. Y esas indicaciones simplemente son las medidas. Vamos a tener que crear un paralelepípedo, un cono, un cilindro. Este no porque está repetido. ¿Listo? Está exactamente repetido al anterior. Luego vamos a tener que modelar una esfera, una pirámide pentagonal, cuyo pentágono base está inscrito en una circunferencia de radio 1.5 y tiene una altura determinada. Vamos a tener que dibujar una cuña y vamos a tener que modelar una cuña y que modelar un toroide. No las voy a hacer todas, voy a hacer de pronto 2 o 3 para tomarla como muestra aquí en pantalla, pero el resto obviamente lo tenemos que hacer todos en casa. Bien, yo voy a borrar todo lo que tengo aquí y voy a comenzar con esta, el paralelepípedo. ¿Listo? Vamos a acercarnos un poco más aquí al piso. Perfecto. Entonces, primeramente tenemos que chequear cuáles son las medidas que nos están indicando para este sólido. ¿Cuál es el largo, cuál es el ancho y cuál es el alto de este paralelepípedo? 3 por 2 por 4. Es decir, 3 de largo, 2 de ancho y 4 unidades de alto. ¿Ok? Vamos entonces acá. Buscamos el comando correspondiente, el box en la versión en inglés, en español, de textura cuadrada. Activamos el de textura cuadrada. Primeramente, necesito el punto inicial para poder arrancar. Ahora, pregunta, ¿cómo puedo llegar al siguiente punto para dibujar la base rectangular de manera correcta?
cómo se nos ocurre o cómo lo hacíamos en 2D, porque de igual manera lo podemos hacer en 3D. Introduciendo Anotando la medida, el arroba, la, profe, el largo. después el, Ajá, a ver, uno primero y después el otro. introduciendo el arroba, después el largo por el ancho, Ajá, es por el decir, alto. X y Y, ¿cierto? Sí, señor. Pero X sin y Y. arroba. Probémoslo ahí. ¿Por qué de pronto sin arroba, Oscar? Sería tú. ¿Por qué piensas que sin arroba? Porque la arroba era como para mayor que, es como para ángulos. No. Algo, Recordemos que el arroba era simplemente para yo decirle al programa que donde quiera que se encuentre el origen, él se va a mover al último punto dibujado. ya. El arroba lo que me hace es eso. Lo que me separa una coordenada cartesiana de polar era el uso de la coma o el uso del símbolo menor que. Ahí sí. Esa era la forma de distinguir una coordenada de la otra. Pero en este caso lo que decía Diego es correcto. Es decir, aquí nos conviene, o por lo menos una forma de hacerlo es empleando una coordenada cartesiana, decir arroba tanto en X, coma tanto en Y. Diego, si fuera de esa manera, ¿cuál sería la información en X, coma, y cuál sería la información en Y? Si este es nuestro punto, vamos a decir que para acá va a estar X y para acá va a estar Y. ¿Cuál sería En entonces la información para incorporar en AutoCAD? arroba en X sería 3 Vamos a y hacerlo. en Y sería 2. Arroba 3, 2, enter. Listo, vamos a acercarnos un poco. Aquí tengo la base. Perfecto. ¿Cuánto es la altura ahora, Diego? 4 unidades. Digito el valor de la altura, que son 4, enter. Vamos a verificar, cambiémosle un segundito el estilo visual, pongámoslo acá, ¿ok? Vamos a verificar que las longitudes nos quedaron correctas. Voy a consultar la distancia con la reglita y acá mide 3, correcto, acá mide 2, correcto, hacia arriba mide 4, correcto. Es decir, está bien dibujada esta figura. Esa es, perdón, una forma de hacerlo. ¿Cuál era otra forma de dibujar un rectángulo o un cuadrado en 2D? Con el rectángulo, profe, y la medida. Ajá, cuando nosotros le otorgábamos la medida al rectángulo, ¿cierto? O al cuadrado. Lo mismo podemos hacer desde acá. Vamos a hacerlo nuevamente. Activamos la herramienta de textura cuadrada o el cubo o la caja. Primer punto para indicar la partida y observamos que en la en la línea de comando, perdón, hay una opción que dice longitud. Creo que esa debería ser la traducción también en español, debería aparecer como longitud. ¿Listo? Entonces, esta longitud era como cuando nosotros veíamos en el rectángulo y nos aparecía entre corchetes la palabra cotas. Es exactamente la misma función, ¿vale? Entonces, voy a cerrar esto. Vamos a darle la longitud y ahora, para que nos quede más derechito, voy a activar el F8. Hacia este lado, vamos a decir que son 3. Hacia el otro sentido va a ser 2. Enter. Y la altura va a ser 4. En teoría nos tuvieron que quedar idénticamente iguales y lo voy a comprobar. Activo el estilo visual de rayos X y voy a superponer uno con el otro. Voy a hacer coincidir este vértice con este vértice de acá y aquí están. Las dos nos quedaron Profe, qué idénticamente pena iguales. nuevamente, ¿será que lo puede explicar? Activamos comando de cubo. Indicamos primeramente el punto de partida, el punto inicial, y en la parte del comando, en la línea de comando, trabajamos con la longitud de los lados. Entonces, acá decimos longitud, nos desplazamos primeramente hacia uno de los lados, puede ser hacia el lado de las X o hacia el lado de las Y, no hay problema. En este caso va a ser 3, enter. El otro lado va a ser 2, enter. Y luego nos tocará incorporar la altura, que es 4, enter. Y ya la figura o el elemento quedó construido.
Vamos a probar rápidamente entonces cómo manipular a través de la órbita. En el caso de aquellos que tengamos mouse con la ruedita en el medio, con el scroll, tenemos la posibilidad de, dejando presionada la tecla Shift del teclado y dejando presionada el scroll del mouse, esto se nos va a convertir en una órbita sencilla. Haciendo un clic sostenido con el scroll, voy a poder empezar a manipular la visualización de este sólido. Observemos que en el mismo sentido en que yo voy dando vueltas al modelo, el cubo de vistas también va a empezar a dar vueltas. ¿Listo? Lo muevo para arriba, el cubo de vista se mueve para arriba. Lo muevo para abajo, el cubo de vista se mueve para abajo. Lo muevo hacia un lado, en la misma forma se va moviendo el cubo de vista. Cuando ya terminé de cuadrar la información con la órbita, suelto todo y ahí quedó. Puedo seguir manipulando. Sin embargo, esa herramienta la tenemos desde acá, las órbitas. Con la primera órbita, que es la órbita sencilla, puedo, haciendo un clic sostenido, observemos cómo cambió de forma el cursor. Haciendo un clic sostenido, voy manipulando todo este sólido como vaya siendo mi necesidad. Terminé de manipular el sólido, escape para cancelar el comando de la órbita. La siguiente forma de realizar una órbita es una órbita libre. En este caso observamos que nos sale esta lineecita a modo de circunferencia con 4 pequeñas circunferencias en los 4 cuadrantes de la misma. Cuando nosotros nos posicionamos sobre estas, nos vamos a dar cuenta que parece que tuviésemos un eje fijo para dar vueltas. En este caso, como el movimiento es circular, el eje fijo es el vertical. Si nos moviéramos en este lado, entonces el eje fijo sería el horizontal. También podemos hacer este tipo de órbita posicionándonos sobre esta línea circular y es como si el eje Z o el vertical nos sirviera a nosotros como eje de giro. ¿Listo? Vamos a poner acá porque ya no sé en qué vista estoy. Ahora sí. Ahí está. Perdón. La tercera órbita disponible es la órbita continua. En este caso, cuando activo órbita continua, al hacer un clic sostenido y soltarlo, el modelo comienza a dar vueltas. Y observemos que mis manos no están tocando el cursor ni el mouse. ¿Ok? Ese proyecto va a empezar a dar vueltas hasta que nosotros le demos escape con el teclado. Cuando le demos escape, ahí finaliza el proceso de giro. Profe, Sí, ¿cómo se hizo esa? Me perdí. órbita continua. Dentro de las 3 órbitas que están acá, órbita continua. Entre más rápido sea el movimiento de su mano, más rápida va a ser la rotación. Y esta va a parar cuando yo le dé escape con el teclado. Ahí se detiene. Ojo, este tipo de órbita, ojo, consume bastante memoria de su equipo, en especial cuando tengo muchos elementos. Es decir, cuando el proyecto es muy pesado e intento hacer esto, puede que esté sobreexigiendo al computador y no queremos correr el riesgo de que se nos pueda cerrar inesperadamente. Profe, la del clic sostenido en el, ¿cómo se hace la de arriba? No en la órbita, sino directamente ahí en el, ¿Cómo así, perdón? no en la órbita, sino directamente donde está el cubito ese, es que no me acuerdo cómo se llama esa herramienta. Cubo de vistas. Ese. Ajá. Ahí, ¿cómo es que lo hace? No, aquí con el cubo de vistas tú simplemente haces clic en la vista que necesitas y el programa te lleva a esa vista. No, pero para moverlo así para varios lados, que usted lo No, sostuvo. ese se mueve automáticamente en la medida que ustedes manipulen el proyecto. Ah, bueno. Si activan la órbita, el cubo solito se va a mover. Y Sí. va a quedar donde quede la vista, literalmente hablando. Perfecto. Probemos otro ejercicio, otro modelito por acá rápidamente, antes que se nos vaya a consumir esta primera clase de 3D.
Vamos a realizar el cilindro, es muy sencillo, el cono es muy sencillo, la esfera también. Vamos a probar la pirámide pentagonal. Voy a borrar esto que está acá. ¿Ok? Activamos comando de pirámide y luego observo la línea de comandos. ¿De cuántos lados puedo crear la pirámide según lo que ya está escrito aquí? 5. Sí, de 5 es lo que me están pidiendo, pero en la línea de comandos, ¿de cuánto me aparece ahorita? De 4, 4. De 4 lados. Y además, ¿cómo me aparece el polígono? ¿Inscrito o circunscrito? Según lo que aparece. circunscrito. Exactamente. Esa información es esta que está acá. Por eso es importante siempre revisar la línea de comando. Hasta ahorita, el polígono que se va a conformar como base es de 4 lados, un polígono circunscrito. Entonces, como sabemos que la base son 5 lados, vamos a cambiarle donde dice lados. Entre los corchetes hay una que dice lados, o en inglés aparece como sides. Entonces, ahora sí, ¿cuántos lados me están pidiendo este polígono base? ¿De cuántos lados? 5. 5, profe. Cinco. Listo. De 5, 5. Pentagonal, 5 lados. Exacto. 5, enter. Ahora, nos dice por acá. Ok, permítame, creo que no se me metió bien. Perfecto, ok. Empecemos a dibujar nuestra base. Clic para indicar el radio. Ahora, observamos que a nosotros nos están diciendo que necesitamos un pentágono inscrito en una circunferencia. Habíamos dicho que la configuración que hasta ahorita parecía era un polígono circunscrito. Es decir, el cursor se iba a posicionar en uno de los lados de esta figura. Entonces, observamos cómo en la parte inferior de la línea de comandos voy a tener la posibilidad de cambiar de circunscrito a lo que ya está a esta opción de inscrito en una circunferencia. Y es lo que nos toca hacer acá. Vamos a decir que es un polígono inscrito. Perfecto. Ahora ya el cursor cambió de posición y se encuentra en un vértice. Solamente nos queda indicar el radio 1.5, enter, y la altura 4 unidades, enter. Y ya nuestro elemento quedó configurado. Tenemos aquí la pirámide pentagonal de radio 1.5 inscrito con altura 4 unidades. ¿Listo? Entonces, ahora nosotros vamos a tener la tarea de realizar nuevamente todos los sólidos que aparecen acá. ¿Listo? Creo que estos eran los dos más, lo que podían ser de pronto un poquito más, con más pasos. De resto, todo lo demás están súper sencillo. Bien, pregunto yo por ahora, en un proyecto, a lo mejor, de una manera muy rara, muy poco frecuente, a lo mejor yo consiga esferas, a lo mejor consiga cilindros, a lo mejor no consiga conos, a lo mejor no consiga toroides, a lo mejor no consiga pirámides de base poligonal, etc. Si nosotros observamos un proyecto o un ejercicio cualquiera, como por ejemplo, vamos a intentar abrir uno que tengamos por aquí. Un segundo, ya con esto vamos cerrando. Permítanme. Sería este. Ok. Perfecto. Vamos a quitarle esto un momentito. Ok. Si nosotros observamos esta planta que se parece a lo que nosotros vamos a tener que ir construyendo, nos vamos a dar cuenta que aquí no tenemos cilindros, no tenemos conos, no tenemos esferas, no tenemos toroide. Prácticamente parece que tuviésemos, son puros elementos rectos que se están levantando. En este caso, pues tiene una inclinación de 2 aguas porque así es como es la vivienda. ¿Ok? Para este tipo de casos, nosotros necesitamos emplear una segunda forma de construcción de sólidos
y es por medio de la extrusión de una polilínea cerrada. Entonces, voy a hacer simplemente una prueba rápida por acá. Voy a dibujar una polilínea cualquiera, la voy a inventar. ¿Listo? Voy a intentar imaginarme que esto es una especie de pared, que no lo es, pero vamos a imaginarnos que sí es. ¿Listo? Esta es una polilínea cerrada. ¿Cómo sé que está cerrada? Selecciono y le doy al comando lista y nos dice aquí que la polilínea está cerrada. Ahora, a este contorno, a esta polilínea, ahora sí, cuando yo utilizo esta segunda forma de creación de sólidos, que es la extrusión, este contorno que está cerrado, ahora va a empezar a tener profundidad, o en este caso altura. Selecciono el contorno, Enter, y simplemente lo que hago es otorgarle la altura. Ahora esto se me convirtió en un sólido como tal. A partir de una polilínea cerrada, nosotros vamos a tener que empezar a levantar los muros de nuestra vivienda. ¿Listo? Y con esta indicación vamos a hacer una pausa para el día de hoy. Necesitamos primeramente que nuestra planta, el ejercicio que nosotros estamos trabajando, voy a utilizar de aquí mientras tanto la de Camilo. Discúlpame, Camilo, que tenga por aquí, es la primerita que encontré en la lista. ¿Ok? Tranquilo, profe. Listo, gracias, Camilo. Lo primero que necesitamos hacer es un guardar como de este proyecto. Vamos a irnos y yo le voy a colocar simplemente como referencia 3D para poder separarlo una de otra. Y hasta ahorita vamos a tener que ocultar o apagar todo lo que no sea muros. Apago acotamiento, acá apago ventanas, apago sombreados, apago todo lo que tenga lo voy a apagar, exceptuando lo que serían los muros no da más. A ver cómo está esto. Profe, una pregunta Sí, rapidita. ¿Cómo hace para apagarlos tan rápido? aquí, en el bombillito de apagar capa. En vez de utilizar el listado y darle un clic acá, activo este y toco el elemento Ok. cuya capa voy a apagar. Y se van de la pantalla. Ok, profe, gracias. ¿Listo? No te preocupes. Entonces, Profe, o el comando light off también. listo. Gracias, David. ¿Qué vamos a necesitar en este primer paso? Vamos a tener que cerrar todos los contornos que hay en nuestra planta. Es decir, esto que está acá es un contorno que debo cerrar. Vamos a observar otro más. Esto que está acá es otro contorno que voy a tener que cerrar. Todas las polilíneas o todas estas líneas que me hagan contornos cerrados, todas aquellas voy a tener que hacerlo. Aquí voy a empezar a observar este tipo de detalles. ¿Listo? Entonces, obviamente, para poder cerrar esto, debo corregir primero acá para poder cerrar la polilínea. Aquí era cuando yo le decía, entre mejor esté finalizado nuestro documento 2D, menos tiempo vamos a tener que invertir en 3D para modificar todos estos detallitos que hasta ahora van a empezar a salir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Ya con eso cerramos. Con la herramienta del join o del unir, ya nosotros la vimos en los comandos de modificación, join o unir, seleccionamos todo el contorno y le decimos unir. Todo debería quedar en una única capa. En este caso, él solamente unió esto y unió esto. Quiere decir que hay algún error que tengo que empezar a verificar. ¿Por qué este no se unió con este? Y aquí está el primer error. Debo corregir esto. ¿Ok? Y ahora vuelvo a intentar el proceso del unir. Selecciono acá. Unir. Listo. Aquí parece que hay otro error. Ay, Camilo, creo que voy a empezar a bajar puntos.
Preciso cogieron ese. Ok, aquí está. Tengo que corregir este detalle que está acá. Hasta que todo no esté unido, la polilínea no quedó correcta. Porque necesito que todo esté cerrado. Ahora parece que sí. Vamos a ver. Verificamos con el comando de lista. Enter. Y nos dice, la polilínea aún está abierta. No, debe haber algún otro error que tengo que corregir. Profe, Verifiquemos pero un entonces, ¿por segundo. qué ahora sí lo pintó? Se pintó todo de rojo. Porque a lo mejor ya unió los segmentos, pero todavía el final debe estar impreciso. Yo había quedado por aquí, creo que hasta ahorita aquí no había error, parece que no. Vamos a ver, aquí en esta esquina tampoco pareciera. Vamos a verificar aquí. Aquí está. ¿Observamos? Debo Sí, corregir profe. este error. Vuelvo a utilizar la herramienta del join para unir y para cerrar esto. Enter. Y ahora sí, vamos a verificar si esto me quedó cerrado. Observemos acá. Close. Ahora sí, la polilínea está correctamente cerrada. Ahora este elemento yo lo voy a llevar a una vista tridimensional. Un segundito por aquí. Con la herramienta de la extrusión y le voy a dar una altura. En este caso utilicemos la altura más bajita, es decir, esta de la fachada, esta altura de acá. Por ahora. Como 260 era. No recuerdo exactamente, pero la que aparece en el acotamiento de la fachada, esa es la que vamos a emplear para ahorita. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿cómo fue que pasó la planta de 2D a 3D? Con, O sea, no la con sino esto, la- con el cubo de vistas. El cubo de vistas es el que me va a ayudar a mí a poner todo en 3D o en 2D. Ahí estoy en 2D. Sí, Y le hago sí, acá. profe, eso se lo entiendo. Aquí está en 3D. Sí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dándole clic ahí para que se mueva Para el cubo. manipular el proyecto de manera tridimensional, ya te doy la palabra, Dani. Es esta, o el cubo de vistas o la órbita. Con la órbita, ustedes también van manipulando del 2D a 3D. Entonces, este proceso lo vamos a tener que repetir en todos los contornos que tenemos acá. Es decir, ya hicimos el primero. Falta este pequeñito, este otro pequeñito, la columna que está por acá, este otro, este y este. Todos esos contornos tenemos que empezarlos a cerrar, a acomodar donde hayan errores y a subirlos o a darle esa extrusión. ¿Listo? Intentemos hacer ese proceso de práctica para mañana. ¿Ok? Profe, qué pena, es que no entendí cómo subió el muro, o sea, bueno, Con la es que- herramienta de la extrusión. Esta herramienta de extrusión, cuando ustedes tienen una polilínea cerrada, un segundito. Ahí Una puede subir la polilínea columna, profe. cerrada, simplemente activamos la herramienta de la extrusión, indicamos el contorno, Enter y le damos la altura. Si son 5 metros, si son 4 metros, si son 8 metros, si son lo que Perfecto, sea. Y ahí está nuestro primer muro levantado. Entonces, tarea desde ahorita hasta mañana. Acomodar toda la planta, todos los errorcitos, empezarlos a editar y levantar hasta ahora estos muros que tenemos ahorita en pantalla. Es decir, toda su planta vamos a empezar a levantarla en 3D. ¿Vale? ¿A qué altura, profe? Discúlpeme.